Levántate y cumple tu llamado. Ese es el título, hermanos, que he dado a este mensaje. Y en este pasaje se ilustra perfectamente en qué consiste el llamado divino. Este es un llamado a la misión y al testimonio. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor del cielo, y en este momento invocamos tu nombre para que, por favor, tú nos guíes, nos hables. Tenemos necesidad de nutrir nuestras vidas espirituales y deseamos, Señor, depositarnos en tus manos. Que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, mis amados hermanos. Este versículo bíblico, hermanos, en el libro de los Hechos, nos presenta un llamado poderoso. Es un llamado, pero es un llamado único. Esta es la tercera ocasión en la que el apóstol San Pablo está dando testimonio de su conversión. Y el Señor le llamó, y es un poderoso llamado directo a levantarse y a ponerse de pie. Eso fue lo primero que el Señor le pidió. Y estos versículos, mis amados hermanos, resuenan con un mensaje de propósito. Enfatizan no solamente un propósito, pero dejan ver muy claramente cuál es, en qué consiste ese llamado divino. Y queremos preguntarnos entonces en esta mañana, ¿qué nos enseñan estos versículos? ¿Qué podemos aprender de ellos en esta mañana? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? ¿En qué consiste? A través del estudio de este pasaje, aprendemos que es un llamado a elevar la pasión, es un llamado que demanda acción y es un llamado que nos desafía a estar de pie y en misión. En esta reflexión exploraremos cómo este llamado hecho al apóstol Pablo puede aplicarse a nuestras vidas y cómo podemos entender y abrazar los propósitos de ser ministros y testigos en este mundo contemporáneo. Levántate y ponte sobre tus pies. Es decir, en primer lugar, eleva tu pasión. En esta sección de nuestro pasaje leemos eso, la orden de Dios. Y esto, mis amados hermanos, es un llamado trascendental. Porque estas palabras poderosas se presentan como un orden enérgico y atemporal. Una orden que debe resonar en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, que anhelamos un propósito y dirección claros, sobre todo en este mundo lleno de incertidumbres. A través de la atemporalidad de este pasaje, nos encontramos entonces frente a un mensaje que trasciende las barreras del tiempo para hacer un eco que debe resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta misma mañana. Ustedes manifestaron en su testimonio escrito haber sido llamados por el Señor. Lo entregaron en su solicitud de admisión, dado que es uno de los requisitos de admisión. Ustedes lo atestiguaron. Y nosotros así lo creemos. Ustedes que han sido llamados por nuestro amante y poderoso Señor, Él les recuerda en esta mañana que deben levantarse y ponerse de pie. Estas palabras sagradas, amados hermanos, que ya lo hemos señalado, son atemporales, demanda entonces más que un simple acto físico. En realidad son un llamado a un despertar espiritual, a un encendido interior que trasciende la monotonía de la vida cotidiana. Las palabras de Hechos
capítulo 26, versículo 16, registradas aquí en la narrativa bíblica, en la conversión del apóstol Pablo, pronunciadas en medio de una visión celestial, se entrelazan en propósito común. Y este es convocar a individuos, a hombres y mujeres, a abrazar un rol divinamente diseñado en este vasto escenario de la existencia humana. El propósito de ser ministro, porque te he llamado para ser ministro, de latín ministrare. Y esa palabra no tiene otro significado, mis amados hermanos, más que servir. Es entonces un llamado a servir. Es un llamado a cumplir un rol específico en el plan de Dios. Qué tan apropiada me parece a mí la teología de René Padilla cuando hace el pronunciamiento y su planteamiento sobre misión integral. Porque tiene que ver más que con lo que nosotros sabemos, que por eso estamos en esta institución, para escudriñar la palabra de nuestro Dios, para reflexionar en ella, pero finalmente para hacerla. ¿Cuál es el rol que te toca desarrollar mientras transitas por esta institución de formación ministerial? Sería muy apropiado, mis amados hermanos, que lo sepamos con claridad, porque eso nos va a ayudar mucho. Y quiero decir eso porque el llamado divino implica una dinámica, y el Señor te va a asignar diferentes tareas. Yo puedo decir, en 42 años de ministerio he estado en diferentes responsabilidades, con diferentes asignaturas, con diferentes tareas, con un solo llamado y con un solo propósito. Pero ¿cuál es el rol que nos toca en este momento? Porque implica una dinámica. Y el Señor te va asignando diferentes tareas. ¿Cuál es la tuya en este tiempo presente, en esta institución? Porque debes de recordar y nunca olvidar que al siervo que ha aprendido a ser fiel en lo poco, en lo mucho, el Señor lo pondrá. Nadie puede guiar a otros. Y tú como líder no podrás guiar a otros si no aprendes primero a seguir. ¿Cuál es tu rol ahora? Cierto es que la pregunta trasciende aún más allá de este momento en el que transitas. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito único y como somos llamados a ser ministros, es decir, servidores, en diversas capacidades. Podemos servir a los demás en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, etc. Pero en todas ellas debemos responder a ese llamado de Dios con humildad y dedicación, con convicción, con firmeza, con humildad y con dedicación, con pasión, con entrega, con servicio, porque eso es, te he llamado para ser ministro, para ser servidor, no para que pagues quien haga tu servicio, para ser servidor, para eso te he llamado para ser ministro, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El propósito de ser ministro en un contexto contemporáneo también implica, demanda, exige un llamado a la claridad y la verdad. Ese es el propósito de tu llamado. Dice el texto bíblico, para esto. Amados hermanos, en un mundo contemporáneo caracterizado por la proliferación de creencias extraviadas de la verdad bíblica y la cada día más creciente influencia del relativismo y las ideologías de género, el llamado a ponerte por ministro cobra una tremenda relevancia
y hace un llamado aún más profundo y urgente. En medio de la confusión, en medio de la incertidumbre en la que transita nuestra sociedad, este llamado nos desafía a ser faros de claridad y verdad en un mar de opiniones constantemente cambiantes. En esta época de desafíos crecientes, el llamado a ser ministro se transforma en un llamado a ser agentes de discernimiento y apoyo. Por eso debemos conocer la palabra. Por eso debemos de conocer la ética bíblica. En un mundo en donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibuja con muchísima facilidad, cada uno de nosotros tiene la sagrada responsabilidad de anclar nuestras acciones y decisiones en los cimientos sólidos de la verdad bíblica, la palabra de nuestro Dios. El rol de ser ministro en este contexto significa entonces ser un defensor intrépido de la fe, rechazando las creencias extraviadas y las ideologías que se alejan de la palabra bendita de nuestro Dios. Y esto, por supuesto, que demanda conocimiento y destrezas en la apologética. ¿Cómo puedo ser un ministro efectivo y cumplir con el llamado que Dios me ha hecho? Y esa es la pregunta que continúa allí en el aire. Porque, mis amados hermanos, el propósito de ser ministro en la sociedad contemporánea implica no solo servir a los demás, para lo cual demanda una preparación adecuada y conveniente. Quiero decirte en esta mañana, tus maestros se preparan diligentemente para eso. Por favor, respeta su tiempo. Valora su esfuerzo, llegando a tiempo y cumpliendo responsablemente con tus asignaturas. Busca la excelencia en tu aprendizaje. Pero a través de dar respuesta a la pregunta, ¿cómo puede ser un ministro efectivo y cumplir con el llamado que Dios me ha hecho? Quiero señalar que debemos ser también un testimonio vivo de la verdad. A medida que abrazamos, mis amados hermanos, este llamado, nos comprometemos a vivir una vida que refleje los valores y los principios bíblicos en cada aspecto de nuestra vida. Esto significa tomar decisiones éticas basadas en la palabra de Dios, en lugar de simplemente ceder ante las tendencias culturales. Porque los demás así lo dicen. Los demás jóvenes también lo hacen. Y esos son algunos de los argumentos. No dejes engañarte, no dejes seducirte por los demás. Seamos imitadores de lo bueno y no promovamos, amados hermanos, no debemos de ser promotores de las prácticas y tendencias de la sociedad. Seminaristas unidos jamás serán vencidos. Escuché. ¿Cuál es su llamado? No participe en conversaciones ociosas y dañinas. Vamos a recabar firmas. Tú no necesitas recabar firmas, lo digo una vez más. Las puertas de mi oficina están siempre abiertas para escuchar tu sentir, para dialogar, para buscar juntos el deseo de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque también significa en este tiempo presente ser una voz valiente en medio del ruido, elevando la verdad por encima de las opiniones populares. Unas de las dinámicas en tu vida de internados. Pero ser un ministro significa ir más allá del aula, porque finalmente es allá en el mundo. En este mundo que está influenciado por ideologías distorsionadas
El ser ministro, entonces, amados hermanos queridos consiervos, se traduce en ser un canal de sanidad y amor. Cuando nos enfrentamos al impacto de las ideologías de género y la confusión moral, el llamado a ser ministro nos reta a ser agentes de amor incondicional y aceptación mientras seguimos aferrados a los principios bíblicos, a los principios divinos. Nuestra tarea es ser faros de luz en medio de la oscuridad. Para aquellos que están buscando sentido en la vida, en medio de la oscuridad. Sí. No es solamente para el hermano que puntualmente está allí en la iglesia. Para ser ministros, para ser servidores, sí, mis amados hermanos, es para el drogadicto también. Es para el ladrón. Es para la prostituta que está buscando sentido en medio de la oscuridad. Es para el mentiroso y para el difamador. Es para el asesino. Cualquiera que se arrepiente tiene esperanza en el Señor Jesucristo. Y Dios, a ti y a mí, nos ha llamado a eso. No solamente a cantar en la pieza de la banca dominical. Santo, santo, santo. Es meternos a este mundo y arrebatar de las garras de Satanás lo que solamente le pertenece a Dios. Cualquiera que se arrepiente tiene esperanza en Cristo. Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Él resucitó, reina y vive para siempre. Para eso te he llamado. En un momento en que la sociedad lucha con creencias distorsionadas, entonces el llamado a ser ministro nos desafía a ser guías y ejemplos, recordándonos que a través de la fidelidad a Dios podemos enfrentar los desafíos con valentía y compromiso. ¿Y cuál es nuestro reto? Esta pregunta nos lleva al tercer asunto. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Esto significa de pie y en misión. El rol del testigo, de ser eso, un testigo, implica entonces, amados hermanos, compartir lo que hemos experimentado, lo que el Señor nos ha concedido vivir, lo que nosotros hemos podido presenciar con nuestros ojos de su gracia sobreabundante, de su amor, de su compasión, de su provisión en nuestra vida en los momentos más difíciles. Para eso nos puso. El desafío a ser testigo de la gracia de Dios, no solo a través de palabras, sino también a través de acciones y actitudes, es todo un reto. El rol del testigo en un mundo de dudas es un llamado a la autenticidad y la inspiración. Un mundo donde las creencias y las verdades se enfrentan constantemente a desafíos y dudas, el llamado a testigos, amados hermanos, cada día una más relevante y profunda compromiso con Él y su palabra. Y esto tiene que conmovernos. Este llamado nos desafía entonces a ser auténticos y a compartir lo que hemos experimentado y presenciado en nuestra relación con Dios. En medio de la incertidumbre y las cuestiones existenciales, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un faro de esperanza y una fuente de inspiración para aquellos que buscan respuestas. ¿Cómo? Viviendo apasionadamente. Viva su fe apasionadamente. El rol del testigo en un mundo lleno de dudas implica más que simplemente hablar de nuestra fe.
Se trata de vivirlo de manera coherente y apasionada. Nuestras acciones y actitudes pueden hablar más alto que nuestras palabras. Nuestra forma de vivir nuestras vidas, nuestras decisiones éticas, nuestras relaciones pueden ser testimonios poderosos que hablen de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, operada por su Espíritu Santo y la efectividad de su palabra. ¿Cómo? Viviendo apasionadamente, compartiendo nuestra historia. Ser un testigo, amados hermanos, también implica compartir nuestra historia de fe con otros, en un contexto donde las creencias pueden estar fragmentadas y las verdades pueden ser cuestionadas. Nuestro testimonio personal puede marcar la diferencia. Cada uno de nosotros tiene una historia única, irrepetible, y podemos compartir cómo hemos encontrado consuelo en momentos de dificultad y cómo hemos experimentado y sentido su presencia en medio de la oscuridad. Animémonos unos a otros a compartir estas historias con humildad y gratitud, permitiendo que la obra de Dios en sus vidas también les inspire para buscar respuestas en Él. ¿Cómo? Conociendo más a Dios y su palabra. El llamado a ser un testigo en un mundo de dudas nos desafía a ir más allá de nuestra zona de confort y a enfrentar las preguntas difíciles con valentía. El llamado al ministerio, amados hermanos, el llamado para ser sus testigos, demanda una dedicación de por vida para escudriñar su palabra. No son 4 años aquí. Es un compromiso de por vida para escudriñar su palabra. No, por supuesto, no estamos llamados a tener todas las respuestas. Por supuesto que no. Pero sí tenemos la responsabilidad de indagar y hacerlo diligentemente. No tendremos todas las respuestas, pero sí podemos compartir nuestras experiencias de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y al hacerlo, recordemos, amados hermanos, demás, que no están solos en esta lucha. Son luchas que hemos ya luchado. Y que hay un Dios que es real y está presente absolutamente en medio de todo. Conclusión. Este es un llamado que demanda acción. Es un llamado que nos desafía a estar de pie y en misión. El llamado en estos versículos no son exclusivos de personajes bíblicos. En un mundo necesitado, somos desafiados a ser de influencia y transformación. La Iglesia Bautista Mexicana, Lacey, esta institución educativa, su seminario, cada uno de los miembros de la facultad, cada estudiante, somos desafiados. En medio de un contexto marcado por la creciente violencia y la insensibilidad ante la pobreza y la pérdida de valores morales, el llamado a ser ministro y ser testigo adquiere una urgencia y relevancia cada día mayor. La palabra de nuestro Dios nos recuerda que estos llamados que están en la Biblia no son meramente históricos. Son un llamado a la acción en un mundo contemporáneo también, en un contexto donde la oscuridad parece prevalecer. Nuestra respuesta a este llamado puede ser un faro a otros hacia la esperanza y la transformación. A medida que nos convertimos en ministros y testigos en nuestra vida cotidiana, podemos ser agentes de cambio que reflejen la verdad y el amor de Dios en un mundo necesitado. Amados hermanos, queridos consiervos,
Vayamos pues en el nombre del Señor Jesús, sin más poder que su gracia y su amor, en el poder de su Espíritu Santo, a hacer sal y luz en este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vayamos pues en su nombre, porque Él resucitó. Que Dios les bendiga.